La Presidencia. Honorable Asamblea, vengo en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda a fundamentar y solicitar su apoyo a favor del proyecto de decreto que reforma la fracción tercera, apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho político electorales de las mujeres indígenas. El objetivo central de este dictamen es eliminar toda clase de prácticas discriminatorias que vulnere los derechos humanos de las mujeres indígenas por parte de las autoridades electorales, arguyendo la defensa de los usos y costumbres de los pueblos indígenas que permiten prácticas de discriminación contra las mujeres para acceder a cargos de elección popular y de representación en sus propias comunidades y municipios. La propuesta de decreto retoma como antecedente el informe especial sobre el caso de discriminación de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, habitante del municipio de Santa María Quehuelani, en Tlacolula, Oaxaca, a quien se le negó la posibilidad de contender como candidata para el cargo de presidenta municipal por el hecho de ser mujer, lo que vulnera en primer término lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte, así como de las garantías para su protección. Retoma además diversas disposiciones y tratados internacionales que promueven la igualdad de hombres y mujeres de pueblos indígenas y de los que el Estado mexicano es parte, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual establece que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionales reconocidos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dispone en su artículo 1 que los indígenas tienen derecho como pueblo o como individuos al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos. Igualmente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece en el artículo 2, inciso F, que los estados partes deberán adoptar las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Cabe señalar que esta iniciativa fue promovida por la propia Eufrosina Cruz Mendoza, hoy diputada federal, ante la 62ª legislatura del Congreso de la Unión. Propone una reforma que modifica la fracción del artículo 3 de la fracción tercera del artículo 2 de nuestra Constitución, que reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana. De esta manera, el artículo 2, fracción tercera, se establecen los siguientes términos. Texto de la minuta aprobada. Tercero, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condición de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Esperando contar con su apoyo, agradezco su atención. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Claudia Pavlovich Arellano, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Agotado el posicionamiento de las comisiones, iniciamos la discusión
y en primer término se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.